Nueva Vida, Iglesia Cristiana presenta al pastor Dalto Guamán con el mensaje de hoy. Prepare su mente y disponga su corazón para recibir la semilla de la palabra de Dios. Cordiales, queridos amigos y hermanos, qué gusto una vez más poder compartir este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Recordándoles que estamos viendo la serie La Familia. Y es que la Biblia tiene muchos principios para enseñarnos y tenemos que valorar este manual que nos indica cómo debemos llevar nuestra familia en el día de hoy. Recordemos que Dios es el que inició la familia, Él es el que conoce la familia y Él fue el que entregó y nos ha entregado este manual llamado Biblia para que todos, sin ninguna excepción, podamos aprender y tener un buen bienestar para toda la familia. Hemos conocido varias familias justamente del Antiguo Testamento y nos hemos enfocado en los patriarcas desde Abraham con Sara, después su hijo Isaac y Rebeca, y también hemos estudiado el comportamiento de Jacob y Raquel, y queremos también ahora seguir con esa genealogía, con esa descendencia, y dentro de todos los hijos que tuvo Jacob, hay uno que se llama José, y también tuvo su familia, y está registrado en la Biblia, y queremos hablar hoy sobre José y Asenat, una familia de convicción, para la cual quiero invitarle que podamos ubicarnos en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 45, y los versículos desde el 8 y el 9. Vamos a dar lectura a lo que dice estos dos versículos. Dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Esto es una frase que ya la escribió o ya se registra justamente en una edad ya de casado de José, y para esto debemos también ubicarnos en estos antecedentes históricos y recordar que la vida de José es tan importante que la misma Biblia, el mismo libro de Génesis, registra más de 12 capítulos. A partir del capítulo 37 en adelante se da por lujo de detalles lo que es la historia de José, y me gustaría invitarle a usted también para que pueda tener este tiempo de lectura, y creo que no se va a decepcionar y va a encontrar muchísimas cosas de las cuales podemos aprender el día de hoy. Pero queremos enfocarnos en estos eventos de José y hacer un resumen para poder entender por qué él dijo esta frase, que una vez más, repito, fue al final ya de su vida y también cuando estaba casado. ¿Por qué diría José, Dios, ustedes no me han enviado aquí, sino Dios? Fue porque tuvo él varios eventos en los cuales la mayoría podemos decir que fueron un poco dolorosos, un poco de sufrimiento. Y uno de ellos es que fue la envidia de sus hermanos. Él a los 17 años ya estaba sufriendo de envidia de sus propios hermanos. Claro que no eran de sangre en el sentido de la misma madre, sino eran hijos de otras mujeres, pero como en ese tiempo la cultura normal era de tener varias familias, todos eran hermanos, y justamente este hijo, es decir, José, que había nacido en la vejez de Jacob, dicen los historiadores, aproximadamente calculando entre una edad de 90 a 91 años, entonces era su hijo predilecto y su hijo favorito, y por lo cual él tenía un aprecio especial hasta el punto que le daba una túnica de colores para diferenciarlo de los demás, y eso produjo en los demás hermanos esta envidia que fue a tal extremo de quererlo matar. Lo intentaron, pero un hermano también lo salvó, y aquí aparece un evento doloroso, sufrir
dentro de la misma casa este odio, esta envidia por parte de los hermanos. Otro segundo evento que podemos también reconocer lo que está en la Biblia es que él entra, esto es algo bien también importante de aclararlo, él entra a Egipto, claro, por supuesto vendido, pero después está en Egipto ya como rey. Miren lo que es el destino. Él nunca se imaginó que al entrar como esclavo en Egipto iba a permanecer y iba a terminar su vida como segundo de Faraón, una persona importante. Y miren lo que en la entrada de Egipto es como esclavo, dice en el capítulo 39, el versículo 1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Una vez que allá había entrado a Egipto como esclavo, lo compra una persona y dice aquí esta muy acertada palabra, mas Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo. Algo que podemos ver también, una soberanía de Dios en la vida de este joven todavía, este muchacho. Recordemos que él entra de 17 años a Egipto y entra de una forma de dolor como esclavo, humillante, pero así sea, Dios lo bendice y lo hace próspero. Pero asimismo en este mismo proceso podemos ver, y en este mismo capítulo podemos apreciar de que él sufrió una injusticia. Cuando dice el versículo 7 de este mismo capítulo 39, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mando todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Una de sus maneras, de su comportamiento, de su carácter, siempre fue tener convicción, siempre fue tener el temor de Dios, y podemos observar aquí que él afirma que él ha recibido una responsabilidad y no va a fallar ni a su amo que lo ha puesto y ha confiado en él, ni tampoco va a pecar contra Dios. Y así que él decide realmente huir de esta persecución de la mujer de Potifar y termina realmente en injusticia porque lo infamia diciendo que este joven José había violado a esta mujer. Termina en la cárcel y aquí otro sufrimiento más, otro proceso más del cual tiene que también Dios rescatarlo y ponerlo para bien. Por eso dice la Biblia que todo ayuda para bien. Pero aquí, si nos vamos unos versículos y más adelante, podemos ver también lo que es la exaltación de José. Esto es otro de los eventos que debemos recordar. En el capítulo 41, el versículo 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo el mayor que tú. ¿Sí se acuerda que le había dicho que él entró como esclavo y pasan algunos años y ahora él se queda como gobernador? Estas cosas suceden y estas situaciones se aparecen en la vida de todo ser humano. Hay momentos duros, difíciles, hay momentos alegres y gozosos, pero a la final es Dios quien tiene el control de toda nuestra vida
y de todo nuestro destino. Así que no nos preocupemos, no nos afanemos preguntándonos por qué y el para qué, cosas que constantemente estamos haciendo, sino seamos obedientes y muy sensibles a la voluntad y a la voz de Dios. Entonces, viendo estos eventos, esta parte histórica, y una vez que él también tiene su familia, él se casa con una hija mismo de Faraón, y comience entonces aquí también a mostrar estas convicciones de las cuales podemos ver y aprender en este tiempo de reflexión. Una de ellas es que para tener una familia de convicción se necesita o es necesario, es una familia que olvida. Una familia de convicción es una familia que agradece y una familia de convicción es una familia que perdona. Y las miradas están en José y su familia. Él nos muestra y él refleja que debemos nosotros olvidar los problemas, no debemos tenerlos constantemente. Él y su ejemplo y su conducta y este relato nos demuestra que debemos ser agradecidos, que debemos tener un espíritu de contentamiento. Y él también en todo su trayecto de su vida nos demuestra que debemos perdonar. Y esto es lo más importante también dentro de nuestras vidas, porque en este tiempo, como en aquel que vivió José, es muy difícil perdonar y él lo reflejó. Así que queremos nosotros tener familias de convicción, pues aprendamos a ser realmente una persona o familias que olvidan, que agradecen y que perdonan. ¿Y por qué decimos que olvidan? Podemos ubicarnos en el capítulo 41 y el versículo 50, y aquí vamos a ver una reacción de José. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. La llegada de los hijos, primero debemos también entender que la unión con su mujer Asenat, una mujer egipcia, una mujer que en agradecimiento, Faraón, el hombre más importante, el rey, el gobernador, el dueño de todo Egipto, le entrega, le da por esposa a una mujer egipcia, y él la recibe y con ella procrean 2 hijos. Y en el momento que le nace un hijo, realmente ahí en su emoción, en su deseo de agradecer, hay una voz de su corazón que le dice, este hijo se llama Manasés, y recordemos que los nombres en el Antiguo Testamento tienen un significado, y dice, porque Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo. ¿Y por qué es necesario olvidar? Porque nosotros no tenemos esa capacidad para recordar tantas cosas. ¿Y sabe qué nos acordamos más? Será por nuestra naturaleza caída, por nuestra vieja naturaleza, nos acordamos más de lo malo que de lo bueno. Son contadas las experiencias negativas, frustrantes, dolorosas que tuvimos en nuestra niñez, adolescencia, juventud, y nos acordamos y están en nuestra memoria y dando vueltas, que ya siendo adultos parecemos víctimas y parecemos niños heridos. Y eso no debemos nosotros como cristianos y como ya personas debemos estar viviendo de los recuerdos. Porque no solamente fueron recuerdos malos de un sufrimiento, de un abuso, de una injusticia, de un golpe, de un maltrato. Fueron también cosas buenas. Y si nos ponemos nosotros a pensar, a reflexionar sinceramente, son más cosas buenas que vivimos en nuestra vida. Fueron más alegrías, fueron más experiencias felices, fueron situaciones realmente inolvidables. Pero como el corazón está tan encerrado y no quiere olvidar, parece que solamente el maltrato, el grito o una cosa que vivió en su niñez, parece que ese fuera su mundo. Y no es así,
Por eso dice el mismo José, porque Dios me ha hecho olvidar de todo mi trabajo, de todas las cosas que han pasado. Y eso debemos nosotros tener siempre, como ahora en la actualidad existen estos dispositivos que tienen una capacidad de memoria. Y cuando dice que ya no hay más almacenamiento, pues ya no puede entrar más. ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Pues lo primero es vaciar, es reemplazar, en algunos casos es formatear, desaparecer, quitar, porque ya su capacidad no le da para incluir más datos. Así es nuestro cerebro también. Ya nuestro corazón está tan pesado por cosas negativas que ya no nos da para más cosas. ¿Qué debemos hacer? Dejarlas, olvidarlas. ¿Qué sacamos trayendo a nuestro tiempo cosas que ya no podemos cambiar? Y lamentablemente hay una corriente en el día de hoy, una generación que vive de los recuerdos, que en cuanto escuchan música de los 80, de los 90, suspiran, se alegran, se entristecen, recuerdan. Y eso ya en nuestra vida no deberíamos traer ya esos recuerdos, esas memorias. Y hay gente que dice que recordar es volver a vivir, pero ¿para qué volver a vivir un pasado que no podemos cambiar? Y por eso José nos enseña que debemos dejar atrás el pasado, porque eso nos impide aprovechar el presente. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo también en su carta a los Filipenses, dice, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Eso debemos nosotros tener en cuenta y disfrutar el hoy. ¿Por qué? Porque los días son cortos, la vida es frágil, la vida es corta, la vida es pequeña, somos pasajeros, basamos solamente en este tiempo, así que no perdamos más tiempo en recordar cosas que no vamos a cambiar y mejor tratemos de hacer como José, de olvidar y aceptemos las circunstancias presentes, porque cuando aceptamos las circunstancias presentes nos estamos convirtiendo en personas maduras que valoran el presente. Los sufrimientos fueron dolorosos, fueron graves, pero pasaron. Recordemos cómo mismo es el caso de una mujer cuando está encinta, ¿no? Tiene dolores de parto, pero cuando ve a su hijo se olvida de ese dolor y solamente se enfoca en la alegría de tener en sus brazos una vida más. Eso es lo que podemos aprender de esta familia de convicción. Es una familia que olvida. Segundo, es una familia que agradece. ¿Cuánto es necesario ser agradecidos con Dios, con la vida, con los padres, con la familia, con los amigos, con todos? Y miren lo que dice el versículo 52, justamente dice, y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Lo hizo prosperar, lo hizo ganar, lo hizo ser feliz, y esa felicidad depende de un contentamiento, depende de una alegría. Dios mismo nos ha enseñado en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 y 17, dice, orad sin cesar y dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Esto es voluntad de Dios, ser agradecidos. ¿Sabe cuál es lo contrario al agradecimiento? Es la queja. Y de quejas estamos nosotros cansados porque la mayoría está inconforme. El ser humano no se contenta con nada. Si tiene, quiere más. Y busca más y nunca se satisface. Es como un océano donde ponen agua y nunca se llena. Así es el ser humano. Pero cuando el ser humano conoce a Dios y sabe que Dios le ha dado todo, no necesita buscar más. Hay gente que teniendo mucho dinero toma la decisión de eliminarse. Hay gente y jóvenes que tienen un futuro por delante, pero terminan su vida también en vicios. ¿Por qué? Porque no hay algo que pueda llenarles realmente su corazón. No están agradecidos, están insatisfechos, están inconformes.
Y lo que debemos aprender nosotros es a ser agradecidos y siempre estar con contentamiento. Si Dios nos ha dado un día más de vida, que sea para darle gracias a Dios. Si Dios nos regala todavía la vida, que sea para perdonar. Y si Dios nos permite tener un año más de existencia, que sea para servir y agradarle a Dios. ¿Cuál es el impedimento? ¿Sabe cuál es el impedimento? El ego, el orgullo. Hay esas formas que están dañando el corazón del ser humano, el egoísmo, la egolatría. Y esto es algo que está consumiendo, es como una célula cancerígena dentro del alma que no le permite realmente estar sano y liberarse. Libérese hoy mismo de todas estas tensiones y sea agradecido con Dios, sea agradecido con su familia, sea agradecido con la vida, sea agradecido por todo. Los pequeños detalles nos permitan a nosotros ser agradecidos. El contentamiento nos beneficia mientras que la queja nos perjudica. Eso le dijo Pablo a Timoteo también. Si ustedes tienen, dice, comida y abrigo, estén contentos, porque lo demás realmente sí se puede conseguir. Pero la felicidad, la alegría, la paz, es difícil de conseguirla en la esquina o comprándola en una farmacia. Una familia de convicciones es una familia que olvida, es una familia que agradece, pero aquí también quisiera dar este tercer punto, que es una familia que perdona. Y esta es la historia más conmovedora, y esta parte personalmente a mí me llena de emoción, porque solamente se ve en este registro donde lo podemos ver a José llorando a gritos. Llorando, dice que cuando vio a sus hermanos, y también lo pudo ver también a su hermano de sangre, a su segundo hermano, Benjamín, cuando lo vio, dice que lloró, dice a tal punto que los demás se asustaron y no sabían qué le había pasado. Yo creo que esta parte es la más conmovedora, la más sublime en el sentido de sensible que podemos ver. Dice el 45, el versículo 1 en adelante, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Algo que no podemos nosotros entender a veces, que una persona que ha sufrido, que ha llorado, dice que él salió a los 17 años, y cuando ya estuvo en posesión de segundo de Faraón, que tuvo los 30 años, es decir, pasaron 13 años. En esos 30 años, en esos 13 años fue realmente lo que cambió el corazón de José. Y un corazón perdonador, porque cuando nace el perdón, nace el amor de Dios. Donde hay perdón, hay liberación y prosperidad. Y donde hay perdón, Dios bendice y ayuda. Pero donde la persona no perdona, se vuelve realmente una persona resentida, rencorosa. Y eso pesa en el corazón a tal punto de que impide realmente crecer. Recordemos, y eso es algo que todos sabemos, el Padre Nuestro, pero lo sabemos de memoria, pero nos olvidamos que una frase del Padre Nuestro dice: y perdonando las ofensas de los demás, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Tenemos que perdonar. Eso es algo que no es algo emocional, no es una alternativa, no es si quiero, no quiero. Es una orden. Perdona, dice. ¿Y sabe por qué? El mismo capítulo 6, donde habla en Mateo,
que habla sobre la oración, Jesús dice, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, Dios tampoco les va a perdonar a ustedes. Algo que nos pone en desafío, o sea que si yo retengo el perdón a mi hermano, Dios también no me va a perdonar. Que si yo no concedo, no suelto, no cancelo, no perdono esa deuda, también estoy reteniendo, estoy comprometiéndome con Dios en que Él no me va a perdonar. Así lo dijo Jesús, que si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, Dios tampoco les va a perdonar. Así que yo decido perdonar, decido cancelar, decido vivir tranquilo, sin resentimiento y sin rencor. Esto es lo que podemos aprender de esta familia. Y por eso decíamos al inicio que la familia es tan importante para Dios y todos estos patriarcas los estamos estudiando y los estamos viendo su comportamiento, y aunque humanos, aunque débiles, aunque frágiles, aunque con sus defectos, pero siempre también hubieron virtudes y principios que el día de hoy podemos practicarlos. No es difícil, lo difícil es que nosotros nos mantengamos en nuestra posición y no le demos permiso a Dios, no le demos esa autorización para que Él more en mí, para que Él viva en mí, para que Él renueve mi mente y comience a tener una familia de convicción. Yo no sé qué será usted en este momento. Será padre, será madre, será hijo, será tío, abuelo, pero somos parte de una familia. ¿Y por qué no empezar nosotros, como José también, empezar a tener una familia que olvida, una familia que agradece, una familia que perdona? ¿Cuál es nuestra dificultad? ¿Qué nos está impidiendo? Solamente es una decisión. Problemas los vamos a tener todos los días. Yo soy un problema, todos somos un problema, pero asimismo, con la ayuda de Dios, todos podemos ser una solución. Porque Dios nos trajo a esta tierra, no para ser parte de un problema, sino ser parte de la solución. Y cuando Cristo viene al corazón, nos convertimos en puentes. Antes éramos muros, ahora somos puentes que podemos ayudar a otros, que podemos olvidar, que podemos agradecer y que podemos perdonar. Y qué bueno que usted y yo seamos parte de esa familia de convicciones. Así que este es el desafío para el día de hoy, para que usted y su familia sea una familia de convicción. No se olvide, si usted tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si usted tiene falta de fe, pídale, aumenta mi fe. Si usted tiene falta de paz, pídale por favor al Señor, Él le va a dar. Así que vamos a agradecer a Dios por este tiempo que nos ha permitido tener y pidiéndole a sí mismo su dirección y su amor. Gracias Dios te damos por este tiempo que podemos compartir. Gracias por la palabra que es lumbrera en nuestro camino. Gracias porque nos enseñas la importancia de valorar ahora la familia. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes y nos des fuerza para ser una familia que olvida, que no retiene las cosas negativas. Una familia que agradece por todas las cosas recibidas y una familia que constantemente perdona. Te pedimos que obres en nuestra familia, que seas el invitado especial en nuestro hogar, que podamos todos juntos disfrutar y conocer más a Cristo y que podamos también vivir una vida conforme a tus principios y a lo que tú nos ordenas. Gracias Dios por todo el amor que hemos recibido, por toda tu paciencia y fidelidad. Ayúdanos a ser cada día mejores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Muchísimas gracias una vez más por haber compartido y haber estado con nosotros. No se olviden también de recordar acompañarnos cada domingo a partir de las 10 de la mañana en la Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.